Listo. Listo, empiezo pues. Saludos cordiales. Sean todos bienvenidos a nuestra presentación del día de hoy, la cual mis compañeros y yo estaremos presentándoles la dislexia como trastorno presente en los individuos una vez incursionados dentro de los ambientes escolares. Les estaremos presentando el concepto, características, signos y síntomas, cómo diagnosticar la dislexia y, por supuesto, el abordaje psicoterapéutico presentado desde la psicología escolar. El material fue elaborado por Cabrera Kimberly, Cardose Héctor, García Héctor, Rodríguez Kenny, Vera Vanessa y quien les habla, Gladys Cal. A nuestros espectadores, si desean profundizar en los contenidos, los invitamos a revisar las referencias bibliográficas al final del material encontradas a través de la web. Y sin más dilación, iniciamos. Desde mi persona, quiero compartirles el concepto de dislexia, haciendo la acepción desde el DSM-5, que allí en el DSM-5 como tal no aparece en literal el concepto dislexia. Lo que sí nos muestra el DSM-5 es que es un trastorno propio del neurodesarrollo relacionado directamente con lo que es el proceso enseñanza-aprendizaje. Además, incluye los conceptos de disgrafía, discalculia y alteraciones en la producción vocal. Ahora, si nos adentramos en los conceptos que nos dan las neurociencias, nos dicen que a nivel de la estructura biológica del cerebro existen alteraciones a nivel del área de Broca y a nivel del área de Wernicke, aunados a todo lo que es este precedente de la herencia genética pues dada por nuestros ancestros. ¿Sí? De igual manera, Sulke en el 2023 también nos dice que la dislexia es un trastorno primario producto que se presenta durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y la dificultad está dada en los escolares desde el procesamiento de los sonidos e identificación en la posición no solamente de las letras, sino también de la parte numérica. Y la dificultad se presenta al momento de que el niño pues quiere pronunciar, quiere hablar o simplemente quiere plasmar la parte verbal. ¿Okay? Es allí donde se presenta la gran dificultad para el escolar. Además, pues no quiero terminar mi presentación en cuanto a lo que son los conceptos sin antes hacer mención a lo que es el trastorno. Los trastornos pues son conductas repetitivas e ineficaces con una duración mayor o igual a 6 meses. Además, el producto de ellas es que se deterioran en el tiempo, no solamente a nivel cognitivo, a nivel de las emociones, sino conductualmente. Lo que requiere de un equipo multidisciplinario, por ejemplo, se hace preciso pues trabajar no solamente con el neurólogo, el oftalmólogo, el otorrino, sino con la terapia verbal. ¿Sí? Es por eso, en función de que tenemos que hacerlo para mejorar la calidad de vida del escolar. De esta manera, pues le doy paso a mi compañera, quien continúa con los contenidos de la ponencia. Kelly. You are now unmuted. Buenas, ¿cómo están? Mi nombre es Kenny Rodríguez y en este momento vamos a hablar acerca de lo que son las características de las dislexias. La característica es, ¿cuáles son esos
fenómenos o esos puntos que me hacen o me permiten a mí diferenciar una condición o una patología de otras. Y en el caso de la dislexia, una de las cosas más importantes o de las características principales es que se presentan dificultades en la lectura. Ahora bien, no solamente las personas que tienen dislexia van a tener dificultades en la lectura, sino que también pueden presentar dificultades en la memoria a corto plazo. Y por otra parte, como se trata de una dificultad en el aprendizaje que a su vez hace que haya, al niño le cueste atribuir un sonido a un signo, a una letra gráfica, pues pueden darse dificultades en la escritura, en la ortografía, como una consecuencia de la dislexia. Es decir, esta característica de la dislexia es una característica consecuencia de. Por otro lado, tal como había mencionado mi compañera Gladys, se pueden presentar algunas dificultades en la pronunciación. Se ha llegado a un consenso de acuerdo a un artículo que escribió Artigas en el año 1999 acerca de la clasificación de la dislexia. Hay muchas clasificaciones, pero elegimos esta porque tiene un consenso de varios autores. Está Baddeley, Colher, Temple y Marshall, que dicen y afirman que la dislexia puede clasificarse en tres. La primera sería la dislexia fonológica o la dislexia fonémica. En este tipo de dislexia existe una dificultad en atribuir un sonido a lo que es la grafía, es decir, a lo que es el signo de la letra. Entonces, el niño va a ver, por ejemplo, el circulito con el rabito y le va a costar entender o asumir que ese símbolo tiene a su vez un sonido llamado A. Entonces, ¿qué sucede con esto? Ellos tratan generalmente de leer la palabra de manera global. Y esa lectura de manera global puede hacer parecer que el niño cuando lee está inventando palabras. Generalmente las personas con este tipo de dislexia van a tener una gran dificultad de leer de manera silábica, de separar de manera silábica. Y cuando están leyendo, generalmente sustituyen una palabra por otra parecida. Es decir, si la frase termina en merendar, ellos dicen merienda. Hay un intercambio de palabras. La dislexia superficial o visual, por su parte, hace que la persona necesite leer de manera fraccionada, es decir, letra por letra o de manera silábica. Entonces se da la lectura como que M-A, M-A, M-M, A, M-A, y cuando el niño trata de buscarle el significado a todo eso, a pesar de que lo haya leído letra por letra o palabra por palabra, pues puede haber un olvido. Generalmente el niño dice, se me olvidó lo que ya venía leyendo por esa lectura fraccionada. Y está la dislexia profundo mixta, que tiene características de ambos tipos de dislexia. Me gustaría hablar acerca también un poquito de la lateralidad, diciendo que algunas deficiencias o fallas de lateralidad, es decir, cambiar B por D, P por Q, no son problemas exclusivos de la dislexia, sino que también pueden darse antes de los 7 años en niños porque no tienen la maduración de la lateralidad que la tenemos completamente a partir de los 7 años de edad. Entonces se dan muchos diagnósticos de dislexia cuando realmente lo que el niño está presentando en ese momento es un problema de maduración. Bueno, le doy el paso, la palabra a mi compañero Héctor García, que va a hablar acerca de los signos
y los síntomas de la dislexia. You are now muted. Buenas tardes, mi nombre es Héctor García. Me corresponde conversar con ustedes acerca de los síntomas y los signos de la dislexia. Para Barbara Jones, una fundadora del método científico método Aaron Smith, que va dedicado a dedicado y haciendo énfasis a los niños con trastorno de dislexia en la Universidad de Toronto, hace énfasis que la dislexia es una discapacidad de la lectura. Son características individualizadas por cada niño, cada adolescente o cada adulto con dificultad de lenguaje. Esto, una de las uno de sus síntomas más donde hacen énfasis en los síntomas, el hablar tardío y en la memoria a corto y a largo plazo del niño. En la educación inicial podemos detectar que el niño tiene dificultad para interpretar o generar lenguaje, un cambio de orden de las sílabas o números, una dificultad para seguir instrucciones o confusiones gráficas como la B, la D, la P, la E y el número 3. Adicional a esto, los niños tienen dificultades para el procesamiento de conciencia fonológica y un retraso de adquisición del lenguaje oral. Adicional a esto, podemos tener en consideración que los síntomas en adolescentes y adultos son parecidos a los de los niños, lo cual en los adolescentes se les hace y en los adultos se les dificulta un poco más los síntomas o se les suelen ver más pronunciados por su la baja velocidad de la lectura y trata de inhibirse en realizar actividades que contengan hacer parte de una lectura. Cuando hablamos de los signos, podemos tener en consideración que los signos son aquellos que se representan en cuanto al niño no realiza confunde las palabras, invierte las letras cuando escribe, digraba al hablar y tiene mucha dificultad para deletrear. Se le complica, tiende a complicarse el relacionar la palabra con la letra y desorganiza mucho el lenguaje escrito. Ahora los dejo con mi compañero Héctor. Buenas tardes, gracias Héctor. Mi nombre es Héctor Cardose y voy a exponer para ustedes esta tarde otros trastornos o problemas asociados con la dislexia. Quiero abrir con una frase de una investigación de Nixon del año 2020 que es muy emblemática y dice que a la dislexia le encanta la comida. Y usando esto como pórtico, pues bueno, quiero explicar que el equipo ha decidido examinar este asunto de los problemas asociados desde la comorbilidad. La comorbilidad no es más que la concurrencia o solapamiento de un mismo individuo al mismo tiempo de distintos trastornos diferentes, con una frecuencia que es mayor a la esperable por razones de la salud. Para este estudio de comorbilidades hemos tomado en cuenta el concepto diferencial que de dislexia se hace en el DSM-5 y en el ICD-11, por cuanto, conforme a las disposiciones del DSM-5, habría una comorbilidad homogénea, es decir, dentro de un mismo trastorno, del trastorno específico del aprendizaje, mientras que con el ICD-11 habría una verdadera comorbilidad o comorbilidad heterogénea. Hecha esta explicación inicial, pues entonces vamos a hablar en primer lugar de unos aspectos generales
que es que rara vez un fenómeno de un trastorno de esta naturaleza se va a presentar de manera aislada, y que la alta comorbilidad que se produce de estos fenómenos tiene base genética. Particularmente lo explica un autor que vamos a llamar, que vamos a mencionar varias veces, Artigas Pallarés, quien habla del pleiotropismo, la poligenicidad y la heterogeneidad. Hecha esta exposición, entonces vamos a analizar 9 trastornos que son comórbidos usualmente con la dislexia. El primero de ellos es el trastorno de déficit de atención con hiperactividad. Este autor, Artigas Pallarés, señala que de los 3 tipos de este trastorno, el que más frecuentemente es comórbido con la dislexia es el TDAH disatencional. Un viejo estudio del año 88, pero aún válido, de Shapitz, señala que el 33% de los niños disléxicos tienen comorbilidad con TDAH, mientras que la relación a la inversa es entre un 8 y un 39%. En cuanto a la disgrafía, el propio Artigas Pallarés propone una tesis interesante, que es que la disgrafía y la dislexia en realidad son 2 caras de un mismo fenómeno. En cualquier caso, esta tesis es robustecida de alguna manera por un estudio de Chung y sus colaboradores del año 2022 que señala que entre un 30 y un 47% de los pacientes que tienen dislexia también presentan discalculia. En cuanto a la discalculia, encontramos que la comorbilidad probablemente obedece a factores genéticos y a factores cognitivos, es decir, relativos a cómo el sistema cerebral procesa tanto la lectura como la aritmética. En cualquier caso, hay un estudio de Droz y Sur que señala que un 17% de los pacientes que tienen dislexia presentan discalculia, y luego el mismo Chung establece otra referencia, que es que este porcentaje en realidad es del 26% y puede elevarse hasta el 36% en otro estudio que aparece señalado en nuestra presentación. En cuanto al trastorno específico del lenguaje, es una de las comorbilidades más altas. Se estima que la comorbilidad aquí está entre un 43 y un 58%, dependiendo de si la miramos desde la dislexia o desde el trastorno específico del lenguaje. Y por último, en el trastorno evolutivo de la coordinación, encontramos que este es quizás el que tiene la comorbilidad más grande, porque llega a un 50% de los casos, según lo ha establecido NEMI en un estudio de este. Ya para finalizar, me voy a referir a 4 trastornos adicionales, como serían el trastorno de ansiedad, en el cual hay una correlación. La ansiedad potencia la dislexia y la dislexia causa ansiedad. Visser y sus colaboradores en un trabajo del 2020 establecieron una comorbilidad del 21%. Estos mismos investigadores, en cuanto a la depresión, señalan que hay una comorbilidad establecida, pero que para algunos esta relación es ambigua. En cualquier caso, establecen un porcentaje de comorbilidad de aproximadamente el 28% de los casos. Luego, en cuanto a la comorbilidad entre la dislexia y los trastornos del espectro autista, esto es una comorbilidad establecida, pero que no todos los autores comparten, puesto que consideran que en realidad esta supuesta coincidencia tiene que ver con la manera en que el cerebro del autista y del disléxico procesan la información. En cualquier caso, Hendren y sus colaboradores en un estudio del 2018 establecen que hay una comorbilidad o solapamiento de entre el 6 y un 30%. Y cierro mi exposición señalando que en cuanto al trastorno de oposición o negativista desafiante, que es esa conducta propia de niños y adolescentes cuando tienen resistencia a la autoridad y presentan este patrón pues, de negación o de desafío, Nixon, el mismo autor que utilicé para comenzar, establece que hay una comorbilidad del 17%. Entonces cierro mi exposición y cedo la palabra a mi compañera Kimberly Cabrera, que va a hablar acerca de la etiología de la dislexia. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Kimberly Cabrera y hoy les vengo a hablar acerca de la etiología de la dislexia. Cuando hablamos de la etiología nos referimos a todas aquellas causas, orígenes y factores que de alguna forma contribuyen al desarrollo de este trastorno. Es importante acotar que en la actualidad, y a lo largo de los años también, ha existido diferentes estudios que se han abocado a entender cómo surge este tipo de trastorno. Y para ello nos vamos a referir a algunas variables. En primer lugar,
nos referimos a los factores neurológicos, fisiológicos, genéticos y, por supuesto, ambientales. En el caso de los factores neurológicos, es importante mencionar que en la actualidad se tiene, diversos estudios que hablan acerca de que existe un correlato neurológico y sensorial que de alguna forma contribuye en el procesamiento de la información. Entre esos estudios se encuentra el estudio de la indeterminación hemisférica de Orton, que se trata de cómo el hemisferio izquierdo, tiene, digamos, una forma de procesar y que de alguna forma afecta a las funciones lingüísticas de ese lado. Por supuesto, también es importante mencionar la teoría del déficit visual y auditivo. En el caso de la teoría del déficit visual, se refiere a esa incapacidad de percibir el movimiento en contraste con un objeto en el campo visual. En el caso de la teoría del déficit auditivo, esto se refiere a que de alguna forma el individuo, la persona, tiene dificultad en la transcripción de palabra escrita a sonido, es decir, a la fonología. Por otro lado, también, me parece importante acotar que existe un déficit en la automatización de la lectura, es decir, no hay una coordinación clara entre articular y, por supuesto, la parte grafomotriz. Por otro lado, también es importante mencionar los factores genéticos. Ojo, cuando se refiere a los factores genéticos, no quiere decir que exista un gen vinculado necesariamente con la dislexia, sino más bien a cómo esos genes se organizan y de alguna forma contribuyen en la migración neuronal, aportando, por supuesto, una información que puede generar mucha susceptibilidad y, por supuesto, dificultad en la lectura. Bien, ahora, cuando nos referimos con los factores cognitivos, esto está vinculado, por supuesto, a cómo ese niño o el adulto desarrolla, organiza la información. Entonces, en el caso de la dislexia, es importante mencionar en el aspecto perceptivo motriz, es decir, en el caso de la motricidad gruesa y fina, que de alguna forma contribuyen los procesos de coordinación y percepción de las formas. Por otro lado, hay otro aspecto importante que contribuye al desarrollo de este trastorno y tiene que ver con la memoria a corto plazo. Es decir, cómo a partir de recuperar la información puede de alguna forma dificultar la forma en cómo ese individuo codifica verbalmente todos los símbolos presentados en el momento de la lectura. Otra de las cosas que me parece importante mencionar, que es básicamente ahondar en base a lo que he dicho, que existe un déficit en las habilidades de procesamiento fonológico y que, de alguna forma eso afecta a la parte sonora y a la estructura fonológica. Por último, y no menos importante, están los factores ambientales y familiares. Sé que dije que cuando hablamos de gen nos referimos a la parte de la genética y la historia familiar. Sin embargo, es importante mencionar que cómo la familia identifica, estructura, esquematiza, la forma en cómo aprendemos puede contribuir de forma considerable en el desarrollo del trastorno. Por ejemplo, hay estudios que dicen que existen aspectos relacionados con la posición y la condición socioeconómica de la persona y que de alguna forma eso puede influir en que haya o no haya estimulación temprana en los niños que, puede desencadenar, por supuesto, en el trastorno. Bueno, esta fue toda mi exposición. Ahora los voy a dejar con mi compañera Vanessa. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Vanessa Vera y yo voy a hablarles acerca del abordaje para la dislexia. Pudiésemos hablar de que el abordaje se puede hacer en 4 fases.
hablemos de la primera, que es la detección de indicadores de riesgo. Desde el nivel educativo siempre es importante saber que las intervenciones que se realizan lo antes posible en el niño que pudiera tener una dislexia o presente o alguna dislexia, es importante hacerlo en los primeros momentos, ya que esto pudiese favorecer a que con la atención adecuada y orientada siempre hacia la eficacia, el niño cuando vaya creciendo y vaya desarrollando un cerebro para poder adaptarse a todas estas, a todos estos desafíos que va a tener en el aprendizaje, a medida que el niño va creciendo, esto pudiese ser hasta imperceptible. Para ello es importante que tanto el tutor como la maestra, junto con el equipo docente que conozca los indicadores de riesgo o sospeche que hay una posible dislexia, ellos conociendo estos indicadores de riesgo a través de la observación, de la escucha y de la escritura que vean en el niño, ellos van a poder detectar este tipo de cosas. Otra de las fases pudiésemos hablar que es de la valoración y la adopción de medidas. Una vez detectada la sospecha de que un alumno o cualquier persona en la etapa educativa pueda presentar dislexia, el tutor y el equipo docente, junto con el asesoramiento de los especialistas de psicología, audición y lenguaje, que es un equipo multidisciplinario que actúan, pueden adoptar las medidas organizadas de apoyo y refuerzo necesarias para responder a las dificultades detectadas en el niño. Como tercera fase, pudiésemos hablar acerca de la identificación a través de la evaluación. Si las medidas aplicadas en la fase anterior, que recordemos que era la fase de valoración y adopción de medidas, del protocolo no solventan las dificultades que se detectan, el especialista recurrirá a una evaluación más exhaustiva del alumno que permitirá identificar necesidades específicas de apoyo educativo asociados al trastorno de la dislexia. Y como otra de las fases podemos hablar acerca de la intervención a través de un plan de trabajo individualizado. Este plan también es conocido por sus siglas PTI y que no es más que un documento de planificación. ¿Qué incluye este documento de planificación? Incluye un informe del equipo docente. También van a plasmar allí las adecuaciones o adaptaciones curriculares individuales de las diferentes asignaturas o actividades que el niño va a realizar. Cuando digo actividades me refiero cuando se refiere a niños más pequeños, porque a veces los pequeños no tienen asignaturas como tal. Entonces, en este documento se van a plasmar esas adecuaciones. ¿Para qué? Para que el niño logre hacer estas actividades y logre cumplir los objetivos en estas asignaturas con adecuaciones que lo ayuden a llegar al objetivo deseado. Otra de las cosas que va a incluir este documento es las habilidades específicas determinadas por los maestros, ya que estos niños poseen habilidades especiales que al determinarlas, esto los ayudará a desenvolverse mejor a pesar de sus discapacidades que puedan presentar a la hora de aprender. Otra de las cosas es que detallará el apoyo que se va a brindar. Este detalle debe ser muy específico para que cualquier persona del equipo multidisciplinario que vaya a trabajar con el niño lo pueda entender y llevarlo a cabo. Otra cosa es el refuerzo específico a aplicar con el alumno, el cual también debe ser muy específico. También se mencionará en este documento a las personas involucradas en la detención de estas necesidades. Y por último, se dejará por escrito la continuidad de estas reuniones para los ajustes y los reportes de los avances, ya que en este documento es necesario que se diga cuándo será una próxima reunión y también plasmar allí los avances que el niño vaya teniendo para saber si hay algunas otras áreas que se deben de reforzar o si el plan de trabajo se mantendrá igual para seguir ayudando al niño. Esto ha sido todo de nuestra exposición. Queremos dejarle a nuestros lectores las referencias que hemos utilizado. Pueden ir en cada uno de los links y los enlaces para obtener la información exacta de donde sacamos cada una de la información. Gracias por su atención. Esto ha sido todo.
Ok, yo creo que esta vez sí Ya va, se ya grabó va, un todo. momento. No llegamos al tiempo. Sigue Estamos grabando, grabando de nuevo. Héctor, sigue grabando. Y No, vamos a cerrar no la se sesión detiene. en este momento. Primero, ok, ahora sí. Ok, ahora finalizar sesión. Esta acción finalizará la sesión para 5 usuarios activos. ¿Está seguro de querer finalizar esta sesión? Sí.